presentar a nuestra invitada Cecilia Mora. Ella viene desde Centroamérica, es la fundadora y directora de Responsabilidad Social Sostenible, es especialista en este tema con más de 22 años de experiencia en el sector público y privado, en organismos locales en su natal Costa Rica, pero también en organismos internacionales. Es consultora en varios países de Centroamérica, en México y en España, y ha liderado proyectos alrededor del tema de la responsabilidad social y toda una serie de consultorías en la UNESCO, en el Banco Interamericano de Desarrollo, con la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana y UNICEF. Además de esto, está certificando o tiene una experiencia en certificación de los reportes de sostenibilidad, que son un tema muy importante para pues, cerrar toda esta serie de conferencias, porque no es solamente suficiente con hacer las cosas en términos de sostenibilidad, sino también poder evidenciar esa gestión. En ese orden de ideas, su conferencia se titula La sostenibilidad, concepto y práctica, un enfoque transversal. Bienvenida, Cecilia, y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, ¿y se ve la pantalla? Perfecto, perfecto. Oh, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, un gran gusto estar aquí con ustedes. He ido escuchando pues todas las conferencias y creo que la mía resume un poco de cada una, porque pues el tema que voy a abarcar es la parte práctica, pues sí enfocada mucho en la parte profesional y empresarial, pero tiene que ver con todas las conferencias previas. En este marco, pues, me presento como, representante del programa Business Scouts for Development, que es un programa que están trabajando las cámaras alemanas, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pero que específicamente tiene un plan piloto de formación en temas de sostenibilidad en México y bueno, y en el resto de la región latinoamericana está empezando también a desarrollarse. Ya luego les voy a contar por qué, pero este programa ha sido desarrollado por la GIZ, por las AHK, que son las cámaras de comercio alemanas, y la agencia del Business Scouts for Development, que es una agencia ligada a la GIZ y al gobierno alemán, que busca, entre otros temas, fomentar el tema de la sostenibilidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y en el caso que yo participo, pues ha sido más en el ámbito empresarial y académico. Bueno, voy a pasar un poco rápido por esta parte conceptual porque creo que la hemos visto bastante, ¿verdad? Y ahora que estaban hablando a raíz de la conferencia de Ulrika, veíamos cómo, pues hay muchas definiciones, bueno, no hay muchas, hay varias definiciones del término sostenibilidad y pues, sin embargo, hay un enfoque mundial muy consensuado, ¿verdad? Muy práctico en términos de dirigirnos de las ideas a la acción, justamente como se llama el foro, de cómo podemos aplicar el concepto a la vida real y cómo podemos aligerar estos cambios urgentes, ¿verdad? Que nos están llevando a tomar decisiones para poder seguir existiendo. Y esto, pues, tiene que ver con muchos ámbitos. Y aquí quería resaltar un concepto del desarrollo sostenible que desde 1987 se maneja a raíz de esta reunión que se hizo en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, donde hablábamos de que el desarrollo sostenible, en resumen, es un desarrollo que se mantenga, ¿verdad? Que sea un verdadero desarrollo y no que se quede para unos pocos, para algunos lugares o por un tiempo, sino que sea un desarrollo que sea equitativo para el presente, para el futuro y en términos de todas las necesidades que las personas tenemos. Aquí quiero hacer una recopilación de ciertos hitos
y acuerdos mundiales en el tema de sustentabilidad o sostenibilidad, se le llama de igual forma en diferentes ámbitos. Y aquí pues les dejo una guía de tiempo, ¿verdad? Donde se han venido trabajando diferentes temas, sobre todo en un llamado importante a la acción de las empresas y a la responsabilidad que las empresas tienen sobre la huella social, ambiental y económica que dejan en los lugares que operan, ¿verdad? Y cómo podemos manejar esta huella para que tenga el menor impacto negativo posible. Bueno, aquí vemos diferentes acuerdos hasta 1981. En el 87, el informe de Brundtland nos da las primeras alertas y orientaciones sobre cuáles son las acciones que deberíamos de tomar, qué deberíamos de estar haciendo como sociedad, como sector productivo, institucional e incluso académico, ¿verdad? Y bueno, pues luego nos quedamos como muy tranquilos, ¿verdad? Se tomaron algunas decisiones, pero no hubo mayor avance, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el protocolo de Kioto, en donde si bien las orientaciones fueron muy claras, las acciones fueron bastante tímidas e insuficientes, y por eso es que hoy estamos en una emergencia tan importante. Algo muy relevante es que en el 1999, las Naciones Unidas crea la agencia que se llama Pacto Global, como una de sus agencias, similar a UNICEF, al PNUD, etcétera. Y Pacto Global se enfoca específicamente en la acción con las empresas, en el trabajo para hacer conciencia y llevar a la acción hacia la sostenibilidad al sector productivo. En el año 2000, se lanzan los objetivos del milenio, que tal vez algunos de ustedes recordarán. Estos objetivos se basaban en una serie de necesidades también que ya venían trabajándose desde antes, pero igual pues fueron unos objetivos que no se conocieron mucho, que fueron como muy institucionales, no establecieron metas específicas, y pues en el momento en que se midieron, que era 15 años después, el avance de estos objetivos había sido prácticamente, mínimo, realmente. En el 2011 se lanza un documento muy importante a nivel social, y aquí resalto lo que algunos de ustedes comentaban, ¿verdad? Desde 1987, el informe de Brundtland nos dice: no puede haber desarrollo que se mantenga, no puede haber desarrollo sostenible si no hay una interacción entre las diferentes dimensiones, la ambiental, la social y la económica. Es decir, si estos tres ejes no se trabajan en conjunto, por más que protejamos, por ejemplo, los recursos naturales y trabajemos por el ambiente, pero no hay trabajo, ¿verdad? Pues esto no se va a mantener, y viceversa, ¿verdad? Entonces, los principios rectores de empresas y derechos humanos recuperan una situación muy importante, y es que justamente en latitudes como las nuestras, como las latinoamericanas, se dan violaciones importantes a temas de derechos humanos, pero también se dan consecuencias importantes a raíz de aspectos como el cambio climático. Y estos derechos humanos se vienen violentando de manera directa e indirecta, y se hace necesario repensar cuál es la forma en que está actuando la organización. Solo por cualquier cosa, yo no veo, solo veo la pantalla, no les veo a ustedes, pero cualquier instrucción o cualquier pregunta, por favor me lo dicen para que yo pueda cerrar y poder. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. En el 2015 se trabajan los objetivos del desarrollo sostenible. Ya como mencionaba la compañera,
Yo soy de Costa Rica, a mí me tocó representar al país en las mesas preparatorias, sobre todo por parte del sector privado, y una partecita del sector académico, porque doy clases en la maestría de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y allí entonces, en estas mesas preparatorias, se recopila la experiencia de los objetivos del milenio y se retoman pues los últimos estudios y que nos dicen con claridad, bueno, cuáles son esos problemas apremiantes que tiene el mundo en países desarrollados o en vías de desarrollo y qué tenemos que hacer. Y es ahí donde salen 16 grandes temas, que son los 16 objetivos, y un 17 que nos dice únicamente en alianza podemos trabajar por resolver estos temas. Entonces, los 17 objetivos del desarrollo sostenible plantean los temas, pero detrás de ellos además se definen metas, objetivos e indicadores, cosa que no se había hecho antes, para que los países, sobre todo los gobiernos, son los primeros llamados, los estados y los gobiernos son los primeros llamados a cumplir con esos objetivos del desarrollo sostenible. Pero que además no solamente sea una consigna que diga qué bonito este objetivo y qué lindo se ve y cómo nos hace falta, sino que haya una medición específica con metas e indicadores que nos diga con dato duro si estamos o no avanzando en el tema. Bueno, pues el Acuerdo de París, ya ustedes quizás lo recuerdan, ¿verdad? Retoma todos estos temas ambientales que se habían venido trabajando desde la Cumbre de Río y los pone en una alerta porque pues no hicimos la tarea, sencillamente no avanzamos de manera sistemática ni coordinada, mucha teoría, poca práctica, un llamado muy fuerte al sector empresarial con sobre todo los impactos derivados de sus actividades económicas sin tener ningún control ni ninguna medición sobre el efecto negativo que se podía causar. Y si bien pues se había generado trabajo y prosperidad económica, pues estaban en decremento de los temas ambientales y sociales también. Entonces el Acuerdo de París retoma esto y hace un llamado importante y bueno, aquí afortunadamente hay un poquito más de respuesta, ¿verdad? Y de compromiso, pero con la gran lección aprendida que nos dice lo que no se mide, no se gerencia, es decir, no se sabe si realmente se está trabajando o no. Luego, bueno, pues se han venido dando muchos foros, entre ellos resalta el foro de Davos, que hizo un foro preparatorio este año, y bueno, se iba a hacer otro ahora en septiembre, pero se suspendió por temas de pandemia. Y en este foro de Davos se resalta lo que ya se viene hablando, y es que es necesario que las organizaciones, no solamente las empresas, hagan un mapeo y gestión de cuáles son sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Porque si no se hace este mapeo, pues tampoco se va a saber en qué trabajar. Y aquí hay un tema bien interesante y es que esta gestión se viene dando porque si bien muchas organizaciones, empresas, instituciones, incluso estados, gobiernos de los países venían haciendo actividades, se venían haciendo como de una manera a veces mercadológica, aunque con un impacto positivo, pero dejando de lado aspectos que les eran apremiantes y que tenían una prioridad en su gestión. Ejemplos, si teníamos, por decir el caso de una empresa productora de refrescos, ¿verdad? Y la empresa hacía actividades de, no sé, de reforestación, limpieza de playas y cosas de este tipo, y así se les llamaba responsabilidad social o sostenibilidad, ¿verdad? Y sin embargo su impacto era sobre los mantos acuíferos de los cuales tomaba la materia prima, que es el agua, no se estaba manejando, ¿verdad?
o temas de empleabilidad, por ejemplo, de salud, seguridad ocupacional, de dónde tenían las operaciones en nuestra latitud latinoamericana, todo el tema del cambio climático y el riesgo social que esto genera, aparte del ambiental, ¿verdad? Después de que tenemos un desastre natural, ¿cómo afecta los lugares, ¿verdad? Donde viven las personas y cómo afecta a las empresas? Es una cadena que no se mapea poco, entonces se hacían como actividades desordenadas y el llamado es a hagamos un mapa de cuáles son nuestros riesgos en ambiente, en la dimensión social y en la gobernanza, y atendamos aquella prioridad a la que estamos llamados como instituciones y como empresas, etcétera, ¿verdad? Para que podamos realmente tener acciones efectivas con resultados que generen cambios reales y no acciones diluidas que no tienen un foco y no tienen una interacción que nos genere un avance y un desarrollo que realmente se pueda mantener. También en el marco de todo este tema surgen las nuevas leyes, ¿verdad? Como las leyes que se están trabajando en la Unión Europea, como las relacionadas con temas de derechos humanos, temas ambientales y cadena de abastecimiento, y además los acuerdos comerciales que cada vez vienen a acentuar digamos, el compromiso que se busca que tengan las organizaciones que realmente quieren aportarle al desarrollo sostenible. Entonces, en este sentido, esta es una pequeña línea de tiempo que nos da una idea, ¿verdad? De todo este concepto que hemos trabajado o que trabajamos, ¿verdad? En que el desarrollo sostenible tiene que tener una interacción real entre las tres dimensiones. Si esto no se da, pues es imposible que el desarrollo se mantenga. Se dice muy fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Para esto se requiere muchísimo análisis y compromiso. Aquí haciendo nada más una pincelada rápida, hemos escuchado por mucho tiempo el concepto de la responsabilidad social y aquí no voy a entrar como en el detalle porque no es el tema de hoy, pero sí quisiera mencionar, porque a veces decimos, bueno, responsabilidad social, sustentabilidad, como ¿qué tiene que ver con esto y en qué se relaciona? Las diferentes orientaciones, ¿verdad? Y aquí cito también a un profesor de mucho renombre, como lo es John Elkington, y otros pensadores, ¿verdad? Analizan cómo ya la responsabilidad social deja de ser la actividad social filantrópica que bueno, que no es que esté mal, ¿verdad? Y no es que sea mala tampoco, ¿verdad? Eso no, jamás lo podemos catalogar de esta forma. Pero una organización, y aquí específicamente una empresa que se diga comprometida con la responsabilidad social, es una empresa que está comprometida con la sociedad en sus tres dimensiones, ¿verdad? No hacemos nada con una empresa filantrópica que dé muchos regalos y pague salarios por debajo del mínimo legal. No hacemos nada con una empresa que siembre muchos arbolitos que tal vez ni siquiera tienen que ver con la especie que requiere el ecosistema, ¿verdad? Y por dentro no hace gestión de residuos o sus aguas residuales van a canales, ¿verdad? Sus vertidos de agua son irresponsables. Entonces, eso no es ser responsable de ninguna manera. Así que este concepto que, perdonando la expresión, de alguna manera se había venido prostituyendo por algunas organizaciones, la idea es que se resalta y se piensa desde una perspectiva real de la sostenibilidad y de la responsabilidad con la sociedad. De modo que el conjunto de prácticas socialmente responsables en los dimensiones ambiental, social y económico, es lo único que nos puede llevar a ser sostenibles, ¿verdad? Sin esto, pues no podemos generar la sostenibilidad.
Aquí quiero resaltar también una definición que retoma la ISO 26000, ¿verdad? Y específicamente la organización ISO, y a partir de la cual se generan muchos cambios también en las normas, ¿verdad? Tal vez algunas de ustedes conozcan los cambios que se han generado, por ejemplo, en la norma 14001 de ambiente, o en la norma de riesgos, o en la norma de energía, ¿verdad? Donde a casi todas se le va agregando un 1 como 14000, ahora es 14001, donde se integran aspectos que tienen que ver ya no solamente, por ejemplo, con temas ambientales como la 14001, sino con aspectos sociales. Es decir, yo como organización, sea empresa, institución, etcétera, tengo un sistema que me ayuda y me ordena a tener mayor responsabilidad con mi gestión ambiental y que se llama 14001, pero ahí yo tengo que contemplar también aspectos sociales, ¿verdad? No solo ambientales, sociales, porque como bien decía alguno de ustedes, y perdón que no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, no sé si fue César, este es un tema que tiene que ver mucho con la cultura y con el contexto, ¿verdad? Entonces, incluso en la misma Latinoamérica, a mí me toca pues trabajar mucho desde México, todo Centroamérica y Caribe, y no es lo mismo México que Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Siendo países tan cercanos y de un mismo contexto, de una misma región, la cultura y el contexto son diferentes, ¿verdad? Lo cual tampoco quiere decir que los principios básicos se alteren porque la cultura y el contexto son diferentes, pero sí la forma y los énfasis con los que se aborda. Si estamos hablando de un tema de agua, por ejemplo, no es lo mismo si yo hablo del recurso hídrico, por ejemplo, en un país que tiene por ahora una disponibilidad considerable de agua, a que si yo estoy hablando, por ejemplo, del caso en Costa Rica, por ejemplo, y si yo estoy hablando del caso de Honduras, donde el tema de agua se ha convertido pues en una escasez importante y que está generando pues muchos problemas, entre esos la migración. Y aquí empezamos a ver la migración, el desempleo, etcétera, ¿verdad? Y si bien hay muchas empresas y organizaciones trabajando, pues bueno, esta es una alerta importante. Entonces, la ISO 26000 retoma el concepto de responsabilidad social con este enfoque unido a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, y nos dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización, no de una empresa, de una organización, sea cual sea, ante los impactos, y esta palabra es relevante en la gestión práctica de este tema, que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Y esos impactos, ya si ustedes leen a profundidad todo el desarrollo conceptual de esta norma, nos habla que los impactos pueden ser negativos y positivos. Pero la norma nos dice, lo primero que una organización tiene que contemplar y tiene que saber es cuáles son esos impactos negativos y tiene que hacerse cargo de esos impactos negativos. Tal vez no los pueda eliminar. Por ejemplo, una empresa de alimentos tiene que distribuir los alimentos y por ende una huella importante, un impacto negativo importante es su huella ambiental a partir de las emisiones que genera el concepto la operación de transporte o de logística. ¿La puede eliminar? Pues no, ¿verdad? Probablemente no, porque si no, no puede hacer llegar los alimentos a los diferentes lugares para que le lleguen a las personas. ¿Los puede gestionar? Sí. ¿Puede tener mejor tecnología para tener un menor impacto negativo? Sí. ¿Puede hacer mejor investigación para encontrar diferentes formas de mejorar la logística? También. Y ese es el llamado, ¿verdad?, que se hace en este sentido. También se resaltan temas importantes como el comportamiento ético y transparente, que pues no es un secreto para nadie, ¿verdad? Este es un tema que nos tiene atrapados y en Latinoamérica pues
es un asunto muy fuerte, ¿verdad?, que ocasiona también mucha pobreza y que impide el desarrollo sostenible, ¿verdad?, que crea fantasías y espejismos y que está lamentablemente muy, se ha insertado mucho en los diferentes sistemas. Considerando las expectativas de las partes interesadas o los grupos de interés, es decir, ya se sabe que no es efectivo un proceso, por ejemplo, un ejemplo muy bonito que me contaban unas personas que están trabajando en México. Bueno, en este momento yo estoy en México por un asunto de trabajo, pero me contaban de un trabajo que se está haciendo limpiando las aguas de Xochimilco, el lago Xochimilco, y este trabajo que hace el municipio y que hace la Universidad UNAM, en este caso, no se puede hacer, si bien es un tema meramente ambiental, no se puede hacer sin considerar cuáles son las expectativas de estos grupos sociales que están alrededor del tema de las aguas, ¿verdad? Y aunque ya lo sabemos, ¿verdad?, en la teoría, realmente en la práctica muchas veces eso no se ponía muy evidente y por eso es que esta norma lo resalta. Obviamente el cumplimiento de la legislación, pero también aquí hay un llamado importante a atender la normativa internacional, es decir, todas estas leyes, iniciativas, convenios, acuerdos que están haciendo los organismos y los países para contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, bueno, esta norma también nos dice, bueno, aquí está como la visión, digámoslo, conceptual, filosófica del tema, pero ¿cómo aterrizamos esto en la vida real, práctica, verdad? Bueno, pues entendámoslo por lo menos desde 7 temas básicos, aquí haciéndoles un resumen porque esto es muy, muy amplio, ¿verdad? En los que entendamos cuál es la gobernanza que una organización tiene. ¿De verdad sabemos cómo vamos a hacer todo esto que estamos diciendo? ¿Hay alguna política, un procedimiento, un compromiso, una orientación? ¿Hay algo real, formal, que establezca ese compromiso? Bueno, hay que examinar la gobernanza. Estamos trabajando los derechos humanos, cómo trabajamos las prácticas laborales, la responsabilidad con el medio ambiente a lo interno y a lo externo de la organización. Y algo importantísimo, cómo estamos trabajando con la cadena de valor, cuáles son nuestras prácticas justas de operación con nuestras proveedores, con nuestros clientes, ¿verdad? En el caso de empresas, beneficiarios, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos y que estamos ejerciendo con las personas que reciben nuestros productos y servicios que estamos brindando? ¿Y cuál es el trabajo conjunto que se hace con la comunidad? De modo que también se hace un llamado, y aquí un llamado especial también a las empresas, a visualizarse con un entorno interno primero y luego externo, sin que se deje por fuera lo externo, ¿verdad? Pero hay un estudio muy interesante que salió el año pasado y se actualizó este año de Pacto Global de las Naciones Unidas, donde se analiza cómo las empresas son grandes focos de pobreza o de generación de desarrollo. Es decir, se hicieron unos estudios donde se analizaba cómo las prácticas laborales, por ejemplo, de una empresa que tuviese diferentes sedes en diferentes lugares y que tenía malas prácticas, por ejemplo, salariales, podía llevar a una pobreza más extrema que si no tuviesen trabajo. Y las personas no tuviesen trabajo. Y este es un análisis bien interesante, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues, ¿verdad? Nuestra región latinoamericana salió bastante evidenciada en este punto. Pero por otro lado, también, cómo una empresa que se ajusta en sus pagos, que maneje bien los aspectos ambientales, puede generar desarrollo con las personas que trabajan para ella, pero también con las comunidades que le rodean.
por ejemplo, el impacto social que tienen los vertidos irresponsables de las aguas, por ejemplo, en un río que pase por la comunidad, y cómo esto afecta a la salud pública, ¿verdad? Y cómo esto además incide en la pobreza de las personas. Entonces, este estudio fue bien interesante, pero el llamado es a hagamos las cosas bien en el ámbito que nos corresponde, porque esa es la mayor responsabilidad efectiva que podemos tener. Igual ya se ha hablado bastante de la Agenda 2030 y de los ODS, lo que les hablaba, ¿verdad? De estos 16 retos, son 16 problemas y a la vez 16 oportunidades que tenemos para trabajar. Pero muy importante no quedarse en el icono, ¿verdad? Que eso es algo que también hemos analizado. Yo estoy en algunas comisiones de trabajo para hacer análisis de los reportes país, y en el caso de mi país, en Costa Rica, formo parte de un grupo que trabaja el Ministerio de Planificación, que recoge los avances de los diferentes sectores para hacer un resumen y hacer el reporte país. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, que también pues evidencia el trabajo que hay que hacer, es que nos quedamos mucho en los íconos y en el nombre que está ahí, y pocas organizaciones ven las metas, los objetivos y los indicadores que están detrás de cada uno de estos objetivos. Se supone que cada país debería también de adaptar esos objetivos, ¿verdad? Y el ente encargado en cada país, en mi caso, de Costa Rica, el Ministerio de Planificación toma o debe de tomar estas metas, estos indicadores, y saber en qué punto está la equidad de género en Costa Rica, ¿verdad? Y qué es lo que debe de hacer la parte estatal, la parte académica, institucional y la parte empresarial, para que cada quien sepa de forma ordenada cómo puede contribuir. Sí, un ejemplo positivo que tenemos es todo lo relacionado al ODS 13 en Acción por el Clima, en donde Costa Rica hizo el Plan Nacional de Descarbonización, que tiene 12 puntos específicos para que el país sea más responsable en alcanzar sus metas hacia la carbono neutralidad. Y es muy específico, ¿verdad? Muy específico este plan, en qué debe de cumplir cada sector para poder cooperar como sector a que el país logre la meta. Pero eso debería de ser en todos los objetivos. Y esto, pues, bueno, es importante también examinarlo. Nada más recordar que los ODS tienen 5 dimensiones, es decir, los 17 objetivos, los 16 temas y el 17 que dicen alianzas, es decir, solo en alianza podemos avanzar. Estos 17 ODS se dividen en 5 grupos donde se agrupan los ODS, que aquí igual no voy a desarrollar todo este tema porque es muy largo, pero en el que, por ejemplo, cuando vemos la dimensión de personas, hay un grupo de ODS que apuntan a fortalecer el tema de personas. Cuando hablamos de la dimensión de la prosperidad o el desarrollo económico, hay un grupo de ODS encaminado a este tema. Cuando hablamos de la parte ambiental, hay un grupo de ODS que están en esta dimensión de planeta. Hay un ODS relacionado con el tema de paz, que es el 16 justamente, y el 17 en la dimensión de alianzas. Pero aquí ustedes vuelven a ver cómo esta visión de desarrollo sostenible enfocado en la interacción del desarrollo ambiental, social y económico es como están enfocados los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí pues nada más quería mencionarles cómo pues a través de la práctica y de la academia, ¿verdad? Porque hemos tratado de hacer un trabajo muy conjunto, he trabajado tanto en Costa Rica como en México con estos temas. Ahorita pues hay una ley que creo que lo pasé muy rápido antes, que es la ley de derechos humanos, ambiente
y gobernanza en la cadena de abastecimiento. Esta ley ya fue aprobada en Alemania, en Francia, Noruega, y me falta, el Reino de los Países Bajos, y pronto sale la ley propia de la Unión Europea. ¿Y qué dice esta ley? Bueno, empresas grandes, sobre todo las que tienen un impacto fuerte en la dinámica económica, y estas leyes sí están dirigidas solo al sector productivo, al sector empresarial, perdón. Esta ley lo que les dice es, ustedes tienen que hacer bien las cosas, pero además son responsables de lo que su cadena de abastecimiento inmediata esté haciendo. Por ejemplo, una violación a los derechos humanos, y les voy a hablar de casos de la vida real, de empresas europeas, por ejemplo, que tienen en su cadena de valor a un productor específico de partes, de piezas mecánicas que lleva su producto final. Entonces, la empresa europea cumple perfectamente con la legislación, ¿verdad? Paga salarios mínimos, hace manejo responsable de los residuos, ¿verdad? Hace todas las cosas, pues, bien, pero su abastecedor más importante, su proveedor más importante, no paga los salarios mínimos, hace una gestión irresponsable de los residuos y hace todo lo que no se debe de hacer. Ya es un tema que a nivel legal, ya no solamente conceptual o deseable, sino legal, está siendo exigido para que la empresa grande sea responsable también de lo que hace el proveedor prioritario. Pues vamos a hablar obviamente de los proveedores que tienen una función importante en esta cadena de valor. Y les dice, bueno, si usted está comprando productos que son fruto del trabajo infantil o que son fruto del trabajo esclavo, que entre paréntesis se da mucho en algunos países de Latinoamérica por temas de migración, por ejemplo, hay mucho trabajo esclavo derivado de la migración ilegal, o está comprando estos productos a una empresa que hace una explotación indiscriminada de los recursos naturales y que no gestiona su huella ambiental, entonces su producto está incumpliendo con la ley. Entonces, a partir de 2023, estas leyes se ponen a operar ya de manera específica en la parte comercial para agudizar algunas auditorías que ya se realizan para verificar cuáles son estas prácticas en el campo, ¿verdad? Pero también cuáles son esas dinámicas de innovación, como las que ustedes mencionaban ahora anteriormente, para que también se contribuya a mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, ya es un asunto que viene más derivado hacia un cumplimiento de ley, porque lamentablemente, como mencionaba hace unos días, algunas personas del gobierno alemán y de la embajada alemana en México, pues se hicieron diferentes programas de cumplimiento voluntario, pero las cosas no dieron resultados. Y entonces, con el COVID, todos estos aspectos se han agudizado. Si bien hemos tenido buenos resultados a nivel ecológico, hay aspectos ambientales de operación y aspectos de prácticas laborales y de derechos humanos que más bien han decrecido o que se evidenciaron, que no eran tan perfectos como se veían antes de la pandemia. Entonces, todo esto ha llevado de que, bueno, lamentablemente hay que ejercer control para que haya cumplimiento. Bueno, estas leyes lo que buscan es generar ciclos de mejora continua, ¿verdad? Y de buscar que haya un proceso que nos permita ser mejores. En ese sentido, pues resalta muchísimo la gestión de riesgos ASG o ESG, que es ambiental, social y de gobernanza, o en inglés, Environmental Social Governance, y que nos dice la organización debe de saber, esto que les decía al principio,
cuáles son esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que estamos trabajando y los que no estamos trabajando, y que si no los trabajamos se nos van a materializar y van a generar muchos problemas en todo este tema, ¿verdad? Y obviamente nos impiden cada vez más alcanzar un desarrollo sostenible. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, hay muchas herramientas para trabajar este tema, afortunadamente de acceso gratuito, y también recuerdo que en las conferencias anteriores hubo una pregunta muy interesante y que decía, ¿cuál es la oportunidad que tienen productores pequeños? ¿Cómo se llama? Específicamente la pregunta era para agricultores pequeños, y yo pensaba, bueno, para empresas pequeñas, ¿verdad? Que al final son parte de esta cadena de valor de las empresas grandes que van a ser reguladas por las leyes, ¿verdad? La buena noticia es que hay mucha cooperación internacional, a mí me sorprende realmente lo poco que se conoce esto, ¿verdad? Y que se aprovecha. Para Latinoamérica, sobre todo para algunos países que están en vías de desarrollo, hay mucho recurso para este trabajo, y hay muchos proyectos asociados a la cadena de abastecimiento específicamente. ¿Por qué? Porque se ha visto, bueno, no tengo yo como que comentarles a ustedes de manera muy profunda la crisis tan fuerte que tenemos a nivel de cambio climático, en donde sencillamente o hacemos algo o dejamos de existir, de producir, ¿verdad? Es que este no es un asunto, como decía un gerente, no solamente es la acción buena por hacer, no es que es la acción inteligente por hacer. Entonces, estos son un marco, por ejemplo, de cómo una organización debería de mapear esos riesgos que tiene ambientales, sociales y de gobernanza para que no se materialicen, y en caso de que se materialicen, que tengan el menor impacto negativo posible para que podamos alcanzar realmente un desarrollo que se mantenga. Algo positivo es que también los diferentes inversores, los bancos multilaterales, algunos bancos locales y regionales también están aplicando esto, porque obviamente pues aquí había una responsabilidad importante en donde se prestaba dinero para inversiones y para desarrollo de proyectos que iban en detrimento de todo esto, en lugar de fomentarlo, ¿verdad? Muy en áreas de la generación económica, pero a costas del desempeño ambiental y social. Entonces, afortunadamente todo esto ya va funcionando cada vez más. Aquí este cuadrito les muestra algunas leyes interesantes que se están trabajando en este tema en diferentes países, y resalto los países europeos porque mucho de nuestro comercio y de nuestra actividad económica se relaciona con países europeos, y esto obviamente como países latinoamericanos nos impacta, ¿verdad? Bueno, ya se habló mucho de la economía circular, ¿verdad? Como uno de los elementos o de los caminos que tiene la sostenibilidad. No es algo diferente a la sostenibilidad, este es uno de los caminos para lograr la sostenibilidad. Y aquí quiero resaltar que la sostenibilidad no es una metodología en sí misma, es un fin, ¿verdad? Buscamos ejercer diferentes metodologías, herramientas, iniciativas para alcanzar la sostenibilidad. Y la economía circular viene a ser una respuesta muy efectiva para regiones como la nuestra, ¿verdad? En donde pasamos de un modelo económico tradicional lineal a la economía circular, y aquí hay un estudio bien interesante que tiene la GIZ, demuestra cómo la GIZ es la agencia de cooperación alemana, demuestra cómo a través de la economía circular, si bien hay un impacto ambiental muy importante, positivo, el impacto social es todavía mayor. Este es un resultado, bueno, que a mí me dio tanta felicidad, ¿verdad? Escucharlo, porque mencionaba la cantidad de empleos que pueden surgir
a través de la innovación que se deriva de la economía circular. Pero bueno, en esto creo que ya las personas que dieron las conferencias anteriores ejemplificaron muy bien lo positivo de esto. Quería mencionarles cómo, por ejemplo, la Cámara de Comercio alemana-mexicana desarrolló un curso que lo que busca es justamente promover este ejercicio práctico del análisis ASG, del análisis de riesgos ASG, y que se materialice, perdón, en acciones concretas. Entonces, a partir de acá les traigo algunos ejemplos de cómo empresas, y en el caso de Camexa, como organización empresarial, están tratando de fomentar y fortalecer este tema en el sector empresarial. Entonces, se crea un curso, bueno, este curso yo lo tengo a cargo, soy la Master Trainer de este curso, y se hace algo muy interesante que ustedes también mencionaban ahora que la profesora Ulrika estaba exponiendo. Ese intercambio de experiencias, ¿verdad? Que se llama comúnmente el B2B, ¿verdad? Donde ya hay personas y empresas y organizaciones que han pasado por diferentes experiencias y que pueden compartir su conocimiento con los demás. Entonces, en este curso se creó un módulo, digamos, académico a nivel de diplomado, ¿verdad? Donde se trabaja el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad desde su tema conceptual, desarrollando cuál es el marco que existe a nivel nacional e internacional. Luego, cómo se trabaja una estrategia y por dónde se empieza, y es ahí donde tratamos de que las personas que participan aprendan de manera práctica y muy realista, digámoslo así, a mapear esos riesgos y también a inventariar esos impactos negativos sobre todo y los positivos también que tienen a nivel de las dimensiones ambientales, sociales, económicas derivadas de sus decisiones, ¿verdad? Y luego enfatizamos en cómo se pueden encontrar soluciones e iniciativas a nivel ambiental, a nivel social y con la cadena de valor. Es decir, el trabajo primero a lo interno, fortalezcámonos internamente porque qué autoridad moral y qué autoridad práctica va a tener una organización para pedirle a sus proveedores, por ejemplo, que hagan algo que ella como organización o como empresa no hace. Entonces, primero el fortalecimiento interno, luego la cadena de valor y luego los reportes de sostenibilidad, que en este sentido son el fruto de la medición del dato, y esto es bien importante porque todo lo anterior tiene que llevar metas, tiene que llevar indicadores y tiene que haber procesos de medición de resultados que se puedan reportar. Y aquí se trabaja la diferencia entre lo que han sido las tradicionales memorias que cuentan historias, que son bonitas, que son importantes, que son valiosas, pero que no nos dan datos. El reporte de sostenibilidad da el dato y reporta los avances comparativos entre lo que me propuse y lo que logré, o entre lo que he hecho en un año y en el otro. En un primer curso que se hizo, se desarrollaron 25 proyectos en empresas. Entre los temas más comunes fueron el desarrollo de estrategia de una sostenibilidad integral, el mapeo de riesgos ASG en las diferentes unidades de negocio, gestión de residuos y proyectos de abastecimiento en la cadena de valor. Estos son algunos ejemplos de los proyectos que se lograron, ¿verdad? Aquí donde integramos la labor académica, invitando, ¿verdad?, sector académico, empresas, etcétera. Se hizo un seguimiento también en acompañamiento a las personas que participaban en el curso y, bueno, se desarrollaron temas tan interesantes y tan bonitos, ¿verdad? Como, por ejemplo, que 7 de estas empresas que no tenían una estrategia, ni un área, ni persona responsable que trabajara la sostenibilidad de manera integral, lo crearon. Otras empresas crearon
proyectos con su cadena de valor. Y aquí les cuento anécdotas interesantísimas, como que, por ejemplo, una de las empresas tomó sus recursos económicos que invertía a nivel de mercadeo e imagen de la sostenibilidad, digámoslo así, ¿verdad? Y algunos proyectos que se hacían filantrópicos, pero que no tenían mucho impacto, y ese mismo presupuesto lo invirtió en su cadena de abastecimiento con proveedores pequeños, y imagínense que gastó menos de la mitad del presupuesto que tenía, con resultados muy positivos, no solo para los proveedores que participaron, sino para la misma empresa, ¿verdad? Entonces, aquí hubo un tema bien interesante. Pero también, por ejemplo, participaron organizaciones como el DAT, que es la cooperación alemana, ¿verdad? Justamente enfocada en los temas ambientales, y vieran el plan tan interesante que ellos desarrollaron en la dimensión ambiental, pero con cruce en todo su efecto social. O organizaciones también, como la DGRV, que es una organización alemana que trabaja con cooperativas. Y aquí ellos hicieron un mapeo de riesgos ASG en el sector cooperativo mexicano y elaboraron una guía para trabajar estrategias de sustentabilidad en el sector cooperativo, que son, pues, en su mayoría organizaciones pequeñas. Este es un trabajo, bueno, interesantísimo, que yo estoy deseando que lo publiquen, porque tiene aprendizajes muy buenos. Y bueno, ustedes pueden ver cómo hubo diferentes proyectos, ¿verdad? Muy interesantes en empresas que también, pues, a nivel productivo fueron implementando. El caso, por ejemplo, bueno, de Volvo, que estaba anterior, tenían una estrategia corporativa global, buenísima, por cierto, pero que no respondía en su totalidad al contexto y a la cultura que tiene Volvo, en este caso los autobuses en México. Entonces, fue también un tema interesante. Quería también mencionarles algunos ejemplos, ¿verdad? Todo lo que les mencioné del curso y estas empresas de los cuadritos que están acá, el curso terminó, ya las empresas desarrollaron su proyecto y los proyectos empezaron a caminar como el ejercicio práctico del curso, y los proyectos siguen en este momento y los estudiantes siguen trabajando en conjunto para, ¿verdad? Pues para no perder la sinergia que se generó ahí a través del conocimiento. Y aquí, pues bueno, participaron también 2 universidades, como la UNAM y la NAHUAC, que también fueron parte de este curso. Esto fue en México, y lo que les voy a presentar son casos de Costa Rica, cómo se está trabajando, no es que esté ya todo terminado, pero un ejemplo que ha tomado la sostenibilidad de manera integral en las 3 dimensiones es la empresa Dos Pinos, que tiene, es una empresa cooperativa, es una cooperativa, solo que muy grande, es una cooperativa de productores de leche, y opera en Costa Rica, pero también tiene operaciones en el resto de Centroamérica y Caribe. Uno de sus mayores huellas y sus mayores impactos son los empaques, ¿verdad? Pero sobre todo los empaques Tetra, ¿verdad? Y estos empaques, pues, si ustedes conocen o han escuchado de este tema, ¿verdad? El gran problema que tienen es la disposición y el procesamiento, porque cuando hablamos de envases de vidrio, entonces pues es más fácil. Bueno, ellos lo que han hecho es unirse con su proveedor, ¿verdad? Para un proceso de investigación y de desarrollo. Aquí, quiero mencionar que no específicamente en este proyecto, pero sí en otro proyecto se está trabajando con la academia, en este caso con la Universidad Veritas, para buscar diseño de empaques que puedan modificar los empaques actuales que tiene la empresa. Ya se han hecho 2 cambios importantes.
donde se dejaron de integrar 2 millones una tonelada de plástico que se incluía como parte de uno de los productos que comercializa la empresa gracias a un rediseño que se hizo en colaboración con la academia. En este caso específico, a través de la investigación y el trabajo conjunto con Tetra Pak, se logró transformar el empaque a craft, que es un material mucho más amigable, ¿verdad? Y también la tapa, que antes era de plástico, se hace ahora de un derivado de la caña de azúcar, lo cual lo hace altamente reciclable y también forma parte de un nuevo ciclo de economía circular que se generó con una cooperativa pequeña que las está procesando y que genera otro producto que luego les comento. Otro ejemplo es la empresa Florex. Esta es una empresa pequeña, fue una empresa pequeña, hoy es una empresa mediana. Todo su ciclo productivo, todo de principio a final está basado en economía circular. Ellos son un caso de economía circular total, desde sus materias primas, por ejemplo, el uso de las aguas para el procesamiento, todo es cosecha de agua llovida, las aguas son purificadas, se llevan un proceso bastante interesante. Todo ha sido desarrollado con la academia, la Universidad de Costa Rica, y ellos están en una sede regional que se llama San Ramón. Entonces han trabajado de cerca con la sede San Ramón, ¿verdad? Que está como en el interior o en la zona rural de Costa Rica. Y sus envases son 100% de resina reciclada y han logrado evitar 3 toneladas de resina virgen solo en el año pasado, aunque ellos ya llevan bastantes años en esto. Y siguen en un tema de investigación constante, totalmente unidos a la academia. Otro ejemplo que les quería mencionar de acá de México es una iniciativa de la marca Kleenex. Esta es muy nueva, la están lanzando y ellos lo que están haciendo es trabajar en la recolección de los desechos de las mascarillas. Imagínense en un país con tantos millones de habitantes, la cantidad de mascarillas que se consumen, ¿verdad? En México, pues entonces Kleenex está haciendo una recolección de estas mascarillas para insertarlas luego en un proceso de economía circular que están por compartir. Esta es una iniciativa nueva, la quería mencionar porque es muy reciente con un tema que es uno de los impactos ambientales más fuertes que hemos tenido. Para finalizar, quería mencionar pues la importancia del papel de la academia en todo este proceso. Me encantó lo que la profesora Ulrica mencionaba, en que la formación debe de ser integral, ¿verdad? La visión de sostenibilidad en sí, pues sí, es una carrera, es una disciplina, pero debería de estar en todas las disciplinas y en todas las profesiones y en todas las facultades de una universidad o una entidad educativa, porque cualquier profesión debería desarrollarse con una visión de sostenibilidad. Pero sí necesitamos insertar más esta visión, ¿verdad? En la formación de las personas estudiantes. Necesitamos la sistematización de buenas prácticas. En la Universidad Nacional, con el doctor Graving, que es el director de la Maestría de Sostenibilidad en la Universidad de Costa Rica, se está trabajando una investigación y un libro que se va a publicar sobre buenas prácticas. Y bueno, pues la generación de material a partir de consulta y análisis. Esto porque lo mejor está en inglés, hay poco o hay mucho menos en español. Bueno, pues entonces hasta aquí llega mi presentación. Agradecerles mucho la oportunidad y si hubiese pues alguna consulta, con mucho gusto estoy a la orden. Ok.
Cecilia, muchas gracias por tu participación. Yo no te voy a hacer preguntas, más bien te voy a agradecer, porque has puesto, yo diría que el punto sobre las IES, como decimos aquí en Colombia, en varios aspectos. Por ejemplo, no seguir malentendiendo la responsabilidad social corporativa con temas de compensación, fortalecer el tema de las métricas, de las metas, de los objetivos de sostenibilidad, es decir, no quedarse en el cuadrito, hay que entrar y mirar cuáles son realmente las metas y cuáles son los indicadores apropiados para seguirlas. Y yo diría que el otro aspecto importante es que hay unos temas transversales, y en esos temas transversales es donde se queda la sostenibilidad, y posiblemente ahí es donde estemos fallando para poder hacer un seguimiento a todas estas medidas y acciones, como por ejemplo el caso de la economía circular, donde tenemos grandes deficiencias para poder evaluar qué tan circulares son las soluciones que proponemos. Entonces, Cecilia, de mi parte, muy agradecido porque tocaste mi tema, y bueno, ahorita más adelante te darás cuenta por qué. No sé si alguien en el auditorio tenga alguna pregunta para Cecilia. Solamente una recomendación, y es por favor pedirles que diligencien la lista de asistencia y a Cecilia que nos deje la información del curso en el chat del evento. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, yo quería pues mencionar y también aprovechar pues también al cierre del evento. Pues muy interesante ese diplomado que desarrolla de gestor de sustentabilidad en la empresa. Creo que el contenido muy puntual, muy concreto, muy pertinente, muy necesario, y bueno, pues qué bueno que por ahí hubiera un punto de articulación también con Cecilia a futuro. También me llama mucho la atención un tema que ha empezado pues a sonar, y particularmente aquí en la universidad también, que tiene que ver con el de ética empresarial, ¿no? Y en ese elemento de criterios de gobernanza que mencionabas, la importancia de la ética empresarial, que es vista como, es decir, que no se entiende bien el concepto, y cómo este concepto de la ética empresarial, como el de la responsabilidad social, es un concepto rentable, pues, pongámoslo de esa manera. Entonces, qué bueno que traigas eso a colación y poder desarrollar algo ahí. Pero bueno, antes de, creo que ahí hay una mano levantada. Gustavo, adelante. Gustavo. Sí, gracias. Tal vez no me puedes ver, pero tenía una pregunta más bien sencilla. En Alemania, en algunos países se está discutiendo mucho cuándo se va a hacer carbón neutro, cero emisiones de carbón. Y están posponiendo la fecha no para el 40, para el 50. Digamos que, aunque es una decisión de Estado gubernamental, ¿cómo ves tú la perspectiva para el carbón neutral en los países que tú manejas? Digamos Latinoamérica, Colombia, no sabría yo. ¿Qué opinas al respecto? Claro. Gustavo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Sí, Gustavo Ramos, sí, señora. Gustavo, sí, Gustavo. Sí, vamos a ver. Otra vez vuelvo al tema tan importante del contexto y la cultura. Yo les puedo dar el ejemplo de Costa Rica, en donde hay un programa muy básico que está desarrollado desde el kindergarten y los maternales hasta la universidad, y que está implementado por las empresas en una gran cantidad, ¿verdad? Hay alrededor de unas 45,000 empresas implementándolo, y se llama el programa Bandera Azul. Este es el programa Bandera Azul. Es un programa que es gratuito, si ustedes lo buscan lo pueden bajar, y ¿verdad? Es de uso libre, accesible, y que da pautas para lograr una gestión ambiental responsable desde la casa, ¿verdad? Hay un programa que puede aplicarse a la casa, a la empresa, a la institución educativa, etcétera. Esto ha ayudado enormemente a generar conciencia ambiental, responsabilidad, y luego viene el programa de descarbonización, ¿verdad? Con el cual, pues sí, en Costa Rica, pues vamos avanzando bien. Pero, claro, tenemos una legislación, un ecosistema, una cultura, ¿verdad?, que se ha ido generando en relación a este tema. Ahora,
Si vamos a otros países, pues la legislación es diferente, no hay, ¿verdad? Entonces, la gestión de los residuos, otra vez vuelvo con el tema de la disposición de las aguas, porque es un tema grave en nuestra región, Centroamérica, y México, que conozco bien, puedo decir hasta Panamá, que conozco perfectamente bien, les puedo decir que es un problema serio en la descarga de las aguas residuales, ¿verdad? No hay legislación. Y esto lamentablemente hace que haya como mucha, digamos, a ver, que haya un campo como poco regulado y cada quien pues va haciendo lo que considera por un compromiso voluntario. Yo creo que es algo que sí se puede, que en algunos países va a tener, digamos, más dificultad que en otras. Esto se liga también con cuáles son las oportunidades de trabajo que se generan a partir de estos temas, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para que haya mayor producción de tecnología con un impacto de emisiones más bajo, ¿verdad? Y esto le dé posibilidades de empleo por temas de capacitación a las personas, ¿verdad? Todo esto tiene que ver. Yo creo que sí se puede, pero tienen que haber esfuerzos más serios y más coordinados, sobre todo coordinados, ¿verdad? Porque pues no tengo aquí los números, pero en otra instancia les podría demostrar la cantidad de dinero que se invierte en acciones aisladas. Cuando para buscar la carbono neutralidad, podríamos hacer una planificación mucho más sistematizada, más económica y con un resultado más efectivo. Entonces, entra mucho como por ese tema, pero de que se puede, sí se puede. Y de hecho podría tener un efecto económico mucho más positivo que el que tiene no hacerlo, ¿verdad? Pero sí se requiere mayor orientación, mayor conocimiento. Es increíble la cantidad. Bueno, yo que le doy clases a empresas de todos los tamaños, colores y sabores, les puedo decir, nosotros porque nos toca estudiar esto y nos encanta y estamos en el tema, pero cuánta falta hace llevar el conocimiento a la práctica sencilla. Y yo creo que ese es otro llamado, ¿verdad? El macroconocimiento, la información, la investigación llevada a la práctica real de las personas. ¿Cómo se lo ponemos a disposición? ¿Cómo lo hacemos accesible? Y ese es otro reto que tenemos y que si lo logramos solucionar paulatinamente, sí podemos lograr que se vaya buscando la carbono neutralidad, ¿verdad? Estoy hablando de Latinoamérica, ¿verdad? De lo que yo puedo hablar que conozco, ¿verdad? Y que sé que sí es factible. Hay lugares, por ejemplo, en México, que en lugares como Mérida, ¿verdad? Que tienen un compromiso altísimo con este tema y ustedes encuentran una gran cantidad, y vuelvo otra vez, no son solo empresas, son instituciones, organizaciones que ya son carbono neutral, pero nos vamos a otros lugares y el cumplimiento es diferente porque ni siquiera se conocen las herramientas, ¿verdad? Entonces ahí, pues sí es un trabajo duro por hacer, pero sí es factible, Gustavo. Creo que lo que necesitamos es ese trabajo en alianza, mayor sistematización, y yo encuentro otra vez que la academia es una gran instancia para liderar esta orientación, ¿verdad? Para poner a disposición el conocimiento y la orientación, y obviamente pues los gobiernos locales y los gobiernos de los estados deben también de hacer su parte, que a veces nos quedan debiendo un poquito, ¿verdad? En ese sentido se necesita compromiso más real, pero bueno, sí les puedo hablar del caso de Costa Rica, que ahí pues tenemos, pues por lo menos en ese tema, ¿verdad? Muy buenos ejemplos que compartir y que se pueden claramente replicar, ¿verdad? Para poder lograr este objetivo. Está silenciada, Carolina. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por la participación. Voy entonces a detener la grabación para seguir con el último punto de nuestra agenda.